Buenos días, chicos. Continuamos entonces con la unidad número 1 de Ciencias Naturales. Les voy a compartir pantalla para iniciar nuestro tema, ¿no? Estábamos hablando de lo que eran los seres vivos, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos que son los seres vivos? Los seres vivos, ¿no? Cumplen ciertas funciones. Veamos. Pero antes de ello, vamos a conocer un poco de cada uno de los seres vivos, ¿sí? Y lo que es su ambiente. Como les mencionaba anteriormente en el video, decía que los seres vivos son los animales, las plantas y también los seres humanos, ¿sí? ¿Qué vamos a trabajar en esta primera unidad? Primero, quisiera saber, me gustaría hacerles una pregunta y es si ustedes sabían que existe una gran variedad de seres vivos, ¿no? Pues déjenme comentarles que existen muchos seres vivos en nuestro planeta, es decir, una gran variedad. En la naturaleza existen abundantes seres vivos con características diferentes. Unos trotan, unos nadan, unos vuelan, caminan, comen, unos comen frutas, otros comen carnes, ¿no? O en su efecto, animales. Estos tomando en cuenta que entre los seres vivos como los animales existen los que tienen columna vertebral y los que no. Debido a esto, para el hombre ha tenido la necesidad de ¿qué? De agruparlos de manera que podamos nosotros obtener ese conocimiento y aprendizaje a través de la investigación científica de la clasificación de los animales o también de todos los seres vivos que existen en el planeta. Entonces, lo primero que yo debo conocer para descubrir la belleza natural que nos rodea, ¿sí? Debemos conocer primero lo que es la ecología, un poco acerca de los seres vivos, cómo se clasifican los seres vivos. Hasta acá creo que vamos a trabajar lo que es nuestra primera clase que inicia el día martes, ¿ya? Donde ustedes van a poder interactuar, ver los videos y de esta forma también realizar sus actividades. Veamos. ¿Qué es la ecología? Pues cuando nosotros hablamos de ecología, estamos hablando de que es una ciencia que se encarga del estudio de la interacción de los seres vivos con su medio ambiente. Es decir, que los seres vivos interactúan entre sí para poder comunicarse, ¿ya? Entonces, la ecología es el estudio de cómo interactúan los seres vivos entre sí y con su entorno. Esto incluye tanto los seres vivos como son los factores bióticos y los factores abióticos. Entonces, cuando nosotros mencionamos lo que es el entorno, es el hábitat. Esto va a depender donde nos encontremos o donde se encuentre ese ser vivo, bien sea de los animales, de las plantas, de los seres vivos. Todo ser vivo se relaciona con su entorno, ¿ya? Dicho esto, nosotros debemos conocer acerca de lo que son los seres vivos y que todo ser vivo es toda aquella criatura que nace, crece, que respira, que se alimenta y que también logra tener una adaptación en su ambiente y logra también lo que es la reproducción y también muere. De esta forma, nosotros podemos diferenciar a un ser vivo, bien sea ser humano, plantas, animales y entre otros, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos reconocer cuáles son los seres vivos por los cuales nosotros logramos relacionarnos en nuestro alrededor, es decir, en nuestro entorno. Cuando nosotros hablamos de estos seres vivos, nos referimos a todo ser viviente que habita o que ha habitado también en la tierra, desde lo más micro hasta lo más macroscópico, ¿sí? Es decir, que todo ser vivo cumple ciertas funciones y de esta forma es que nosotros logramos identificarlos, ¿ya?
¿Cómo se clasifican los seres vivos? ¿No? Los seres vivos se clasifican en grandes grupos. Existen 5 reinos. Primero tenemos el reino animal, que son los animales, el reino vegetal, donde hablamos sobre las plantas, el reino hongos, donde hablamos de lo que son los mohos, levaduras, el reino de los prototistas, que son los protozoos y las algas, y también el reino de las bacterias. Entonces, nosotros tenemos 5 reinos por los cuales se clasifican los seres vivos. Pero ustedes dirán, ¿cuál será ese reino hongo? ¿Cuál será ese reino algas? O el de las bacterias que nosotros no logramos ver, ¿no? O no logramos identificar a simple vista. Pues sí existen. Cuando hablamos de lo micro, es decir, de lo más pequeño a lo más grande, pues ellos forman parte de lo micro, ¿ya? Los seres vivos por los cuales nosotros más nos relacionamos e interactuamos en nuestro entorno, pues son las plantas y los animales. Pero no quiere decir que no existan este otro tipo reino, de reinos que llegan a formar parte de lo que son los seres vivos, ¿sí? Dicho esto, nosotros debemos conocer las características de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que de esta forma yo pueda identificarlos en mi alrededor, ¿sí? Es decir, en mi entorno. Antes de continuar, yo les quiero mostrar un pequeño video acerca de las características que tienen los seres vivos, ¿sí? Entonces, les voy a compartir pantalla. Voy a dejar de compartir por aquí. Vamos a ver, creo que están aquí. Bien, vamos a ver.
Muy bien, chicos. Fíjense cómo nosotros podemos reconocer las características de los seres vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ser vivo nace, crece, se alimenta, se reproduce y muere, ¿no? También una de las características que no aparece en este cuadro es la interacción, es decir, nosotros podemos reproducirnos y también interactuar con nuestro entorno. Desde que nosotros somos muy pequeños, ¿no? Tenemos la capacidad de desarrollarnos. ¿Y de qué forma o qué es lo que nos ayuda a nosotros a, a desarrollarnos, a crecer, ¿no? A través de una alimentación. Si nosotros no tenemos eh, esa alimentación adecuada, no adquirimos los nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesita para poder crecer y desarrollarnos, pues lamentablemente cuando esto sucede, son muy pocos los casos, el ser vivo puede morir. ¿Por qué? Porque nosotros como seres vivos necesitamos desde el nacimiento. Vean en la siguiente imagen, desde el nacimiento tenemos a un ser vivo, tenemos a los animales, tenemos a las plantas. Desde que nosotros nacemos, nosotros necesitamos alimentarnos. ¿Para qué? Para poder crecer, ¿sí? Y cuando nosotros logramos crecer, desarrollarnos, a medida que va pasando el tiempo, nosotros podemos también reproducirnos. Finalmente, una de las características que tienen los seres vivos es que mueren. Nacemos, crecemos, nos alimentamos, nos desarrollamos, nos reproducimos, pero también llega la parte en cuando el ser vivo muere, ¿sí? Puede ser de diferentes causas, pero los seres vivos mueren, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta las características de cada uno de los seres vivos que hemos mencionado hasta ahora, nosotros fácilmente podemos reconocer lo que es un ser vivo, ¿no es cierto? ¿Pudiera yo decir que un ser vivo es una mesa, o es una pizarra, o es una prenda de vestir, o es mi esfero? No, ¿no es cierto? Porque estos objetos que yo les acabo de mencionar no cumplen con estas características, es decir, que no nacen, no crecen, no se alimentan, no se reproducen y tampoco mueren, es decir, que es inerte, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos encontremos en nuestro entorno, nosotros podemos diferenciar los seres vivos. ¿Por qué? Porque ya conocemos cada una de sus características, ¿sí? Una de las cosas bien importantes que tienen los seres vivos es que ellos cumplen una función, ¿no? Cumplen funciones. Hablemos en este caso de las plantas. Como todos los seres vivos, las plantas también realizan sus tres funciones vitales. La planta se reproduce a través de la polinización, también se nutre. Una de las formas de nutrirse de las plantas es a través de la raíz y también se relaciona. Los seres humanos se relacionan con su entorno para poder obtener información, intercambiar información, ¿no? Y responder también ante cualquier situación. Y de ello nosotros, partiendo desde allí, podemos darnos cuenta cómo nosotros como seres humanos podemos relacionarnos con las demás personas, es decir, con nuestro entorno. Ojo, no quiere decir que solamente nos relacionemos con personas, también nos relacionamos con las plantas, depende del lugar donde nosotros nos encontremos, si es que estamos en un parque,
si es que estamos en un bosque, si es que estamos, digamos, en la Amazonía, donde hay bastantes árboles, donde se ve bastante lo que es la flora o también fauna, allí podemos ver cómo el ser humano se relaciona con los demás seres vivos. Otra función es la nutrición. Debemos tener una alimentación balanceada, rica en proteínas, en minerales. ¿Para qué? Para nosotros poder obtener la energía necesaria para mantenernos, para mantener nuestro cuerpo ¿qué? Sano, para mantener nuestro cuerpo vital, ¿no? Fuerte, con energía. De esta forma, el ser humano logra lo que es el desarrollo a través de lo que de la nutrición. ¿Nos reproducimos? ¿Existe la reproducción en los seres humanos? Pues sí, nosotros logramos tener hijos y de esta forma podemos reproducirnos. ¿Qué pasaría si uno de los seres vivos que tenemos ahora en pantalla dejara de reproducirse? Pues pasaría lo que es lo que nosotros llamamos la extinción de una de las especies. Cuando una especie desaparece, afecta a la otra, porque todo es una cadena que vamos a conocer un poquito más adelante, ¿ya? Fíjense que los animales también cumplen con estas funciones vitales. La función vital de la reproducción. ¿Se reproducen los animales? Sí, se reproducen, ¿no es cierto? Los perros tienen cachorros, los gatos tienen sus gatitos, todos los animales se reproducen. ¿Tienen nutrición? También. ¿Por qué? Porque estos, bien sea de la naturaleza, dependiendo del tipo de animal, puede tener su nutrición, su alimentación. Hay tres tipos de alimentación o tres tipos que pudiéramos nosotros clasificar a los animales según su alimentación, ¿sí? Entonces, ¿también tienen la función vital de nutrición? Sí. ¿Tienen la función vital de relacionarse? También, porque los animales también se relacionan con su entorno, ¿no? Esto abarca bien sea flora o fauna, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, de esta forma, yo puedo identificar fácilmente las funciones de los seres vivos. ¿Por qué? Porque conozco sus características y conociendo todo esto, pues puedo yo decir si es un ser vivo o no es un ser vivo, ¿sí? Entonces, recuerden, funciones vitales de los seres vivos, la reproducción, la nutrición y la relación. ¿Sí? Entonces, para conocer un poquito más este tema acerca de lo que son las funciones vitales de los seres vivos, les quiero colocar un videito nuevamente, ¿sí? Para que ustedes observen un poco más acerca de las funciones que cumplen los seres vivos. Bien. Biológicas que comparten.
sobre las relaciones inter. Muy bien. Como habíamos comentado, los tipos de reproducción de los animales, ¿no? También de las plantas y de los seres vivos, no lo podemos identificar claramente lo que es en el video. Entonces, ¿cumplen las funciones vitales los animales, las plantas? Pues sí cumplen su función vital, ¿no es cierto? Las tres funciones, que es la reproducción, la nutrición y la relación. De esta forma vamos a culminar la clase. Hasta aquí no terminan los temas. En el siguiente video les voy a dejar, les voy a hacer la explicación de una actividad que vamos a realizar para colgar en la plataforma. Entonces, vamos a terminar con este tema. Bien, terminamos con este tema y a continuación les voy a dejar lo que es la actividad en el siguiente video. ¿Listo? Muy bien. Listo.